¿Podemos hablar un momento después? Oh, sí, lo siento por hacerte esperar. Por favor, siéntate. En el evento escolar de mi hijastro, el profesor me llamó. Por favor, divórciate de tu marido. Oh, lo siento, no era eso lo que quería decir. Bueno, no es que esté mal, pero no es exactamente lo que quería decir. Maestro, por favor cálmese. Escucharé lo que tenga que decir con calma. Me sorprendieron sus palabras inesperadas, pero parecía que el profesor estaba bastante alterado y simplemente había cometido un error al transmitir el mensaje. Lo calmé y escuché lo que realmente quería decir. Por favor, escucha con calma. En realidad, tu hijo. Las palabras del profesor fueron impactantes. Ya veo, por eso la petición de divorciarme de mi esposo. Definitivamente era información que requería un divorcio inmediato. Después de escuchar lo que el profesor tenía que decir, decidí proceder con el divorcio. Soy Aman, una enfermera de 38 años. Me casé con Esre, que es 6 años mayor y trabaja en una empresa, hace 10 años. Ahora vivimos juntos con nuestro hijo de 12 años, Sa. El hecho de que estemos en nuestro 10º año de matrimonio y nuestro hijo tenga 12 años no es porque haya dado a luz antes del matrimonio. Este es mi primer matrimonio, pero mi esposo es divorciado, y nuestro hijo es su hijo de su matrimonio anterior. Parece que la probabilidad de que un padre obtenga la custodia de un niño pequeño es de alrededor del 10%. Sin embargo, mi esposo logró obtener la custodia de su hijo porque las razones del divorcio fueron la infidelidad de su exesposa, la mala gestión del dinero y su falta de poder económico como ama de casa. De hecho, estoy de acuerdo en que sería imposible dejar a un niño con una madre así. Desde que he estado viviendo con él desde que tenía 2 años, él me ve como su madre real, y yo, por supuesto, lo trato como a mi propio hijo. Ya llegué. Me voy. Espera, siempre digo que primero viene la tarea, y necesitas guardar tu mochila tú mismo. Cuando escucho la voz de mi hijo desde la entrada, grito desde la cocina hacia la puerta. Dejo de preparar la cena y me dirijo a la entrada, pero mi hijo ya se ha ido. En su lugar, queda una mochila tirada. Mi hijo prefiere jugar afuera que jugar videojuegos, así que cuando llega de la escuela, lanza su mochila en la entrada y sale a jugar de inmediato. Siempre lo regaño por no hacer su tarea y no guardar su mochila. Sin embargo, aunque estoy enojada con mis palabras, el papel de ser madre se siente real, así que me agrada un poco por dentro. Aún sintiéndome exasperada, recojo la mochila con una sonrisa y la llevo a la habitación de los niños. Bueno, te dejo las tareas de la mañana a ti. Déjamelo a mí. Que tengas un buen día. Una tarde, después de terminar de preparar la cena, comencé a alistarme para ir a trabajar. Como soy enfermera, tengo turnos nocturnos y también trabajo los fines de semana. No puedo regresar a casa antes de la hora de trabajo del día siguiente y el horario escolar de mi hijo durante los turnos nocturnos. Además, como tengo turnos diurnos los fines de semana, a menudo no estoy en casa los sábados y domingos. Sin embargo, cuando no estoy, mi esposo se encarga de las cosas en casa. La vida es fluida porque mi esposo es cooperativo con las tareas del hogar y el cuidado del niño, y hemos estado viviendo felices sin problemas particulares. Pero en el 10º año de nuestro matrimonio, esa vida feliz comenzó a desmoronarse. Cuando los 3 cenábamos juntos, mi hijo siempre nos contaba sobre los eventos del día. Escuchen, hoy vi a un pájaro atrapando un insecto. Bajó en picada desde el cielo, lo atrapó y luego voló de inmediato. ¡Oh, qué raro! Debió ser todo un espectáculo. Aunque mi hijo hablaba con mucho entusiasmo, ya que era solo un día normal para un estudiante de primaria, el contenido de su historia no era particularmente interesante para nosotros los adultos. Sin embargo, mi esposo y yo lo escuchábamos con sonrisas y asentimientos mientras él intentaba desesperadamente transmitir lo que vio y sintió.
Espero con ansias la cena en familia más que nada, ya que me permite experimentar momentos felices juntos. Esa cena tan placentera se volvió oscura de repente. ¿No jugaste con tus amigos hoy? ¿Pasó algo divertido? No, nada. Oh, es raro, ya que es domingo y usualmente tienes más tiempo para jugar. Entonces, ¿dónde jugaste hoy? En el parque de siempre. Durante la cena, mi hijo, que usualmente no paraba de hablar, de repente se volvió distante y solo hablaba lo mínimo. El tiempo de la cena sin la voz de mi hijo se sentía solitario, y el sonido de los platos chocando resonaba en el vacío. Además, mi hijo no solo se volvió distante en la cena, sino en toda la casa. Gracias por la comida. Sa, ¿qué tal si juegas un juego con papá después? No. Hasta ese momento, mi hijo veía la televisión, jugaba videojuegos o se recostaba en el sofá después de la cena, pero ahora se retiraba inmediatamente a su habitación en cuanto terminaba de comer. Mi esposo y yo estábamos preocupados por el comportamiento claramente cambiado de nuestro hijo. Me pregunto si algo le habrá pasado a Sa en la escuela. No lo sé. No parece que le desagrade ir a la escuela, y siempre sale a jugar de inmediato cuando llega a casa. Entonces, no parece que sea por la escuela o por sus amigos. Tal vez sea algo relacionado con los estudios. No puedo decirlo con certeza en este punto. Por mucho que mi esposo y yo discutiéramos, no encontrábamos una respuesta. Pero preguntar directamente a nuestro hijo tampoco resolvía el problema. Últimamente has estado muy callado en casa. ¿Pasó algo? No, nada. Ya veo, entonces está bien. Mi hijo no me dijo nada. Al estar en sexto grado, es natural que tenga cosas que no quiera compartir con sus padres. Sin embargo, siempre había hablado de todo con entusiasmo antes. Por lo tanto, ser rechazada con un simple no, nada por parte de mi hijo se sintió como un clavo clavado en mi pecho. Quería insistir en conocer la razón, pero pensé que ser demasiado persistente podría tener el efecto contrario, así que decidí observarlo por un tiempo. 10 días después de que el comportamiento de mi hijo cambiara, parecía estar hablando más de nuevo. Pero al escuchar con atención, me di cuenta de que había más detrás de su silencio de lo que había sospechado. Escucha, hoy la maestra olvidó su libro de texto en la sala de profesores durante la clase. Me pregunto cómo planeaba dar la clase. La maestra de aula es bastante joven, ¿verdad? Debe ser difícil para ella. No deberías reírte de los errores de los demás, dijo mi hijo, sosteniendo un tazón con palillos, continuando su relato sin meter comida en la boca. Su humor mejoró gradualmente después de aproximadamente una semana. Parecía que el cambio en su comportamiento era temporal, y me sentí aliviada al escucharlo contar sus historias con una expresión más alegre. Aunque no sabía la razón, pensé que el problema estaba resuelto. Sin embargo, parecía que la mejora en el estado de ánimo de mi hijo fue temporal. Como es domingo, seguro jugaste mucho hoy. ¿Pasó algo divertido? No, nada. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Jugué fútbol. Después de unos días, mi hijo se volvió distante nuevamente. Las palabras de mi hijo, que se sentían como si me estuviera alejando, me causaron dolor en el pecho nuevamente, como si me estuvieran martillando un clavo. Al igual que antes, le pregunté suavemente la razón. ¿Te has vuelto callado otra vez? ¿Pasó algo? Nada. Mi hijo cerró la puerta de la entrada con más fuerza de lo habitual y se fue a la escuela. Mi esposo, que casualmente también se iba a trabajar, parecía haber observado nuestra interacción desde atrás. Probablemente volverá a la normalidad después de un tiempo. ¿Tú qué crees?, preguntó mi esposo. Esta vez, respondió más fuertemente que antes. ¿Va a estar bien? Los niños de 12 años ahora son diferentes a cuando nosotros teníamos 12. Sa es mucho más maduro de lo que pensamos, así que tratarlo demasiado como a un niño podría ser contraproducente.
Sigamos observándolo como antes. Mi esposo se puso los zapatos y se fue a trabajar sin prisas. Aunque mi esposo decía que estaba bien seguir observando a nuestro hijo, sentí que algo necesitaba hacerse. No tenía una razón particular, si tuviera que mencionar una, sería la intuición de madre. Sin embargo, mientras pensaba que algo debía hacerse, también estuve de acuerdo con el punto de mi esposo de que tratar demasiado a nuestro hijo como a un niño no era bueno. Estaba preocupada por lo que debía hacer y sentí que mi cuerpo se aligeraba un poco cuando decidí el siguiente paso. Al inclinar la cabeza y volver a la sala, noté un aviso sobre una observación de clase que había dejado sobre la mesa desde la noche anterior. Eso es, debería hablar con la maestra durante la observación de clase. Ya que solo conozco a mi hijo en casa, si pudiera averiguar cómo es fuera de casa, podría darme algunas pistas para resolver el problema. Al sentirme un poco más ligera ahora que decidí qué hacer a continuación, me sentí aliviada. El día de la observación de clase, mi esposo no pudo tomarse el día libre del trabajo, así que fui sola a la observación. Cuando llegué a la escuela, me dirigí al aula de mi hijo con pasos familiares, ya que había asistido a todas las observaciones de clase anteriores. Las reacciones de los niños durante las observaciones de clase varían. Algunos niños se giran en sus asientos, sonríen y saludan a sus padres, mientras que otros continúan mirando hacia adelante con timidez. Mi hijo me miraba de vez en cuando. Bien, comenzaremos la clase ahora. Aunque la parte de atrás del aula también era interesante, en cuanto la maestra de aula entró al salón, los niños que se habían estado girando hacia atrás, todos se voltearon hacia adelante. Esta fue la primera vez que vi el rostro de la maestra, ya que no hay visitas a domicilio por parte de la escuela, y esta es la primera observación de clase para mi hijo en sexto grado. La maestra, de pie frente al pizarrón con algo parecido a un libro de asistencia sobre el escritorio, se veía digna. Pero como mi hijo había dicho, parecía tener entre 20 y 30 años. Parece que la popularidad de los maestros jóvenes sigue siendo la misma, ya que incluso ahora, la maestra de mi hijo es querida por los niños y no es llamada por su apellido. Hoy, aunque parte de mi propósito era observar la clase de mi hijo, también tenía la intención de hablar con la maestra después de la observación. Asistí a la conferencia de padres y maestros ya que la maestra también estaría presente. Planeaba acercarme a ella personalmente después de que concluyera. Bien, me gustaría dar por concluida esta conferencia de padres y maestros. Cuando terminó la conferencia, quise hablar con la maestra antes de que ella se fuera o de que otros padres se acercaran. Estaba ligeramente consciente de mi alrededor y, fingiendo no estar apurada, me acerqué rápidamente. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con ella, la maestra me llamó. ¿Tienes un momento después de esto? Sí. Me detuve en mi acercamiento, esperando que los otros padres abandonaran el aula donde se llevó a cabo la conferencia. Una vez que los otros padres se fueron, el aula quedó tan silenciosa que podía escuchar claramente los ruidos provenientes del exterior de la ventana y del pasillo. Lo siento por hacerte esperar. Por favor, siéntate. Me senté en una silla, y la maestra se sentó frente a mí. Mientras que durante la clase y en la conferencia la maestra parecía digna, de cerca aún se veía bastante joven. Al mirarla, llevaba una expresión preocupada, como un estudiante ansioso por los resultados de su examen. También parecía un poco inquieta, como si estuviera aguantándose las ganas de ir al baño. Estaba claro que la maestra estaba tratando de decir algo difícil sobre mi hijo. Para prepararme ante las palabras que pudieran venir, me tensé, lista para lo peor. Por favor, divórciate de tu esposo. Me había preparado para algo relacionado con mi hijo, pero en su lugar, la maestra habló sobre mi esposo e incluso sugirió un divorcio. Me quedé atónita ante esta revelación inesperada. Oh, lo siento mucho, no era eso lo que quería decir. Bueno, no es que no sea lo que quería decir, pero lo que quiero decir es algo diferente. Parece que la maestra, demasiado nerviosa, se había saltado la explicación.
Su cara se puso roja, le salieron gotas de sudor y mostró una ansiedad que solo había visto en caricaturas. Se llevó la mano al pecho, rascándose la cabeza. Aunque era maestra, aún era bastante joven. Por favor, cálmese, maestra. Escucharé con atención. La maestra respiró hondo e intentó calmarse. Parecía que lo que tenía que decir era muy difícil para ella. Por favor, escucha. En realidad, tu hijo. La maestra necesitaba calmarse. Sus palabras fueron tan impactantes que no tuve espacio en mi mente para siquiera pensar en responder. Comencé a entender por qué la sugerencia de divorciarme de mi esposo estaba relacionada con esto. De hecho, debió haberle tomado mucho valor a la maestra hablar de esto. Como maestra, su ansiedad y agitación eran comprensibles. Le agradecí a la maestra por su valentía y me decidí a divorciarme de mi esposo. Antes de confrontarlo con el divorcio, necesitaba pruebas. Ya que la maestra había escuchado de mi hijo, planeaba obtener información más detallada de él, lo que podría proporcionarme las pistas necesarias. Sin embargo, dado que la información era sensible, sería emocionalmente agotador para mi hijo hablar de ello en profundidad. Ya se había demostrado que esto sería una carga demasiado pesada. No se puede evitar. Es sinceramente desagradable, pero tendré que atraparlo con las manos en la masa. Decidí suprimir mi enojo hasta que llegara el momento de ejecutar mi plan y continué con mi rutina diaria como de costumbre. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Nada importante. No puede ser, nada importante. Deja de alargar esto y come rápido. Los platos no se limpiarán solos. Saliste a jugar de nuevo sin hacer tu tarea, ¿verdad? Come rápido y haz tu tarea, ¿de acuerdo? Después de terminar de comer en silencio, como un monje, se fue directamente a su habitación. Durante los últimos días, había estado ayudándolo a quedarse en su habitación tanto como fuera posible. Aunque no habíamos discutido nada, parecía que se percibía mi preocupación. En consecuencia, solo mi esposo permanecía ajeno. Como dijiste, el ánimo de Sa no ha mejorado mucho. Antes solía ser alrededor de una semana, pero ahora ha sido casi 2 semanas. Sí, pero no fue tu idea. Sa es más maduro de lo que pensamos, así que no lo tratemos demasiado como a un niño. Estoy de acuerdo. Sigamos observándolo un poco más. ¿De verdad estará bien? Mi esposo parecía preocupado, cuestionando si nuestro enfoque hacia Sa era realmente el correcto. Sin embargo, quería que siguiera observando a Sa tal como lo había estado haciendo. De hecho, prefería que no cambiara su actitud. Mientras lavaba los platos, deseaba en silencio que nada cambiara, enviando mis intenciones invisibles hacia mi esposo. Si mis intenciones lo alcanzaron o no, los días transcurrieron sin cambios en el comportamiento de mi esposo. Bueno, me voy a trabajar. ¿No tienes hoy el día libre? Después del turno nocturno, había alguien en el trabajo que quería ver el partido del club infantil, así que cambié turnos. Como es un turno de día, debería estar de vuelta alrededor de las 7 de la tarde como de costumbre. Oh, y como es domingo, por favor encárgate del almuerzo de Sa. Probablemente comerá y luego saldrá a jugar, así que dale de comer temprano. Entendido. Ansiosa por salir de la casa, rápidamente me puse los zapatos y me fui. Aunque le dije a mi esposo que iba al trabajo, era una mentira. Me detuve al doblar la primera esquina, me escondí y observé la casa. Había empacado pan y agua en mi bolso para soportar una larga espera. Al observar la casa, me sentí como una detective en una vigilancia. Aproximadamente 4 horas después de comenzar la vigilancia, Sa salió de la casa y corrió enérgicamente en la dirección opuesta a donde yo estaba. Ahora comenzaba la verdadera vigilancia. Aunque no necesitaba observar hasta que Sa se fuera, tenía que estar atenta a cualquier irregularidad, como si Sa salía temprano o si mi esposo salía, así que me mantuve vigilante. Habiendo pasado ya 4 horas,
pensé que podría ser agotador, pero mi obsesión hacía que el peso fuera soportable. Una hora después de que Sa se fuera, la situación finalmente comenzó a cambiar. Una mujer joven y atractiva apareció desde la dirección en que se había ido Sa. Parecía más joven que yo, tal vez un poco mayor de 30 años. Cuando llegó frente a nuestra casa, entró sin tocar el timbre. Qué suerte tener éxito el primer día. Había estado esperando que esta mujer viniera a nuestra casa. Tenía una idea aproximada de cuándo llegaría, pero no estaba garantizado. Por lo tanto, había planeado hacer la vigilancia durante varios días si era necesario, hasta que apareciera. Afortunadamente, parecía que había sacado la carta ganadora el primer día. Al confirmar que la mujer había entrado, me acerqué rápidamente a la casa. Aunque no era necesario agacharse, la ventana del dormitorio visible desde la esquina derecha superior de la puerta principal era el dormitorio de la pareja. Una vez que escuchara un sonido desde adentro, sería mi señal para entrar. Cerré los ojos como si estuviera meditando, concentrándome en la ventana del dormitorio para captar cualquier sonido tenue. Después de unos 10 minutos, escuché el suave sonido de una puerta cerrándose en el dormitorio. Era extraño cómo sentí que podía escuchar las voces claramente a pesar de la distancia. Ahora que estaba segura de que alguien estaba dentro, decidí entrar en la casa. Abrí la puerta principal con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, y lentamente dejé mi bolso en el suelo, quitándome los zapatos en silencio. Una vez dentro, me dirigí directamente al segundo piso. Las escaleras crujían levemente bajo mis pies, aunque no lo suficientemente fuerte como para que mi esposo lo escuchara. Los pequeños sonidos me perturbaban. Una vez en el segundo piso, sabía que incluso los ruidos más leves podían ser detectados, así que avancé cuidadosamente de puntillas hacia la puerta del dormitorio. Al llegar a la puerta, volví a escuchar. Dentro, se oían voces que no quería oír. ¡Qué asco! Quería evitar este método, pero bueno, no se puede evitar. Puse mi mano en la puerta del dormitorio, despejando deliberadamente mi mente para dejar que las emociones tomaran el control. Oye, ¿qué estás haciendo? Abrí la puerta del dormitorio de golpe, con tal fuerza que casi se rompió. Mi esposo, sorprendido, saltó de la cama, y la mujer rápidamente se cubrió con la manta. ¿Por qué estás aquí? ¿No se suponía que estabas trabajando? Es mentira. Pensé que si no había nadie en casa, una mujer vendría a la casa. ¿Cómo lo sabías? Es porque sabía lo que estabas haciendo. ¿Qué quieres decir? El comportamiento de nuestro hijo cambió porque presenció la aventura de su padre. El padre había invitado a su amante a la casa un domingo, cuando yo estaba fuera trabajando todo el día y el sol aún estaba alto, jugando hasta la tarde. Sin embargo, como su amigo no pudo venir debido a razones familiares, nuestro hijo regresó temprano una tarde. En ese momento, se encontró con la infidelidad, no supo qué hacer y salió de la casa nuevamente sin que su padre se diera cuenta. Aunque tiene 12 años, debería entender que una aventura es algo malo. Más que eso, presenciar una escena así entre sus padres sería traumático. Como resultado, aunque se comportaba con normalidad en la escuela o con amigos, no sabía cómo actuar en casa y comenzó a aislarse en su habitación cuando su padre estaba presente. Es más preciso decir que no pudo decirme nada más que no me lo contó. Ya que incluso yo me sentí enferma por esto, el impacto para él debió haber sido significativo. No mientas. Ha habido momentos en los que parecía estar bien, ¿verdad? Si realmente supiera de nosotros, no estaría bien. Parecía confiar en ti y te revisó el siguiente domingo. Aparentemente, nuestro hijo no quería creer que su padre estaba teniendo una aventura. Por lo tanto, el domingo siguiente, fingió salir a jugar y regresó temprano a casa. Como ese día no ocurrió la infidelidad, decidió que había sido solo un malentendido o un incidente aislado y trató de olvidarlo. Sin embargo, para estar seguro, revisó nuevamente el domingo siguiente y la aventura volvió a suceder.
Nuestro hijo, habiendo presenciado la aventura de su padre nuevamente, cambió su actitud en ¿cómo sabes tanto? Sa no dijo nada, ¿verdad? Sí, no me dijo nada. No pude preguntarle a Sa los detalles sobre estas cosas. Entonces, ¿cómo sabes tanto? Es extraño. Sa no pudo decírmelo, pero habló con su maestra de aula. ¿Qué? El hijo, habiendo presenciado la aventura de su padre 2 veces y sin saber qué hacer, consultó a su maestra de aula. La maestra era joven y popular, muy querida por los niños. Era alguien con quien nuestro hijo podía hablar fácilmente y en quien confiaba. Cuando nuestro hijo consultó a la maestra, ella me transmitió lo que él había dicho durante una conferencia de padres y maestros. ¿Qué? Nuestro hijo, después de presenciar 2 veces la infidelidad de su padre y no saber qué hacer, consultó a su maestra de aula. La maestra era joven y popular, muy querida por los niños. Era alguien con quien nuestro hijo podía hablar fácilmente y en quien confiaba. Cuando nuestro hijo consultó a la maestra, ella me transmitió lo que él había dicho durante una conferencia de padres y maestros. Como maestra, no podía profundizar demasiado en asuntos personales. Por lo tanto, solo me comunicó lo que Sa había compartido y los problemas que estaba enfrentando. La maestra prefirió la conversación indicando que, como profesional, no podía entrar en demasiados detalles ni identificar a la tercera persona involucrada en la infidelidad. Sin embargo, la maestra habló de una manera que insinuaba las áreas grises. Por favor, escuche con calma. En realidad, su hijo, Sa, dijo que su padre estaba trayendo a una mujer desconocida a la casa. Traer a personas desconocidas a la casa es un problema, ¿no es así? Sí, parece que él frecuentemente llamaba a mujeres los domingos. Sa estaba asustado por la presencia de adultos desconocidos y no quería dejarlos entrar en la casa. Eso debió de ser aterrador para él. La maestra evitó expresiones directas como su esposo está teniendo una aventura o por favor, divórciese por el bien de Sa, y en su lugar, comunicó de manera indirecta que la aventura estaba ocurriendo y que Sa la había presenciado. Al principio, en mi pánico, pedí el divorcio, pero después de recuperar la compostura, la maestra manejó la situación de manera adecuada. Al reflexionar más tarde, es posible que la solicitud inicial de divorcio fuera parte de la estrategia de la maestra para hacer que las expresiones indirectas fueran más comprensibles. Habiendo recibido suficiente información de la maestra, ya no necesitaba preguntarle a mi hijo sobre la aventura de su padre y pude idear un plan para vigilar la casa los domingos. Como ya se había presenciado la aventura, no necesitamos más pruebas, ¿verdad? ¿Firmarás los papeles del divorcio ahora mismo? ¿Divorcio? Por supuesto, no hay manera de que pueda continuar con alguien que trae a mujeres a la casa. Tú quédate callada. Ignorando a la amante, lidiar con mi esposo era la prioridad. Le arrojé los papeles del divorcio que había preparado y lo obligué a llenar las partes necesarias mientras aún estaba en ropa interior. Le pregunté algo que había estado en mi mente. Te divorciaste de tu esposa anterior porque te engañó, ¿verdad? Deberías saber lo horrible que es una infidelidad. Entonces, ¿por qué tú también cometiste una? Bueno, hubo momentos en los que tú y Sa no estaban en casa, y conocí a alguien con quien me sentía bien. Así que, aunque había sufrido por ser engañado, no pudo resistir sus deseos. No creo que todos los hombres sean infieles, pero ¿es esto lo que hacen los hombres? Al menos, parece que mi esposo era un hombre terrible. Al mirar a la amante, ella lo miraba con una expresión aterradora, como una deidad feroz. Estaba claro que tenía cosas que quería decir, pero se las guardaba por temor a que, si hablaba, yo le gritara. Sus manos, colocadas sobre sus rodillas en una postura sentada, estaban apretadas en puños y temblaban. ¿Ya lo escribiste? Entonces, me quedaré con esto. Discutiremos los detalles en otro momento. ¿Detalles? No puedes simplemente presentar este papel y decir, listo.
El divorcio implica discusiones necesarias para cosas como la pensión alimenticia, la división de bienes y la custodia. Tienes razón. Le hice llenar los papeles del divorcio, pero no podía presentarlos de inmediato. Aún así, hacer que los completara era para tener evidencia de que él también tenía la intención de divorciarse, por si acaso. Eso es correcto, las discusiones son necesarias. ¿Custodia? ¿De qué se trata eso? No hay manera de que pueda dejar a Sa contigo. Sa también es mi hijo, ¿sabes? Ahora planeo dejar todo en manos del abogado a partir de aquí, así que prepárate para eso. Me voy de la casa ahora y no volveré hasta la tarde. Así que tú y Sa deben haberse mudado antes de que regrese. ¿Por qué deberíamos mudarnos? Deberíamos discutir eso también, ¿no? ¿Qué pasa con Sa? No puedo dejarlo contigo. O debería decirle que se quede afuera en algún lugar. Bueno, lo veo. De acuerdo, me mudaré. Decidí dejar atrás a los dos por ahora. Mientras me ponía los zapatos en la entrada, escuché gritos desde el segundo piso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No sé qué discutió con mi esposo, pero creo que ella también es culpable de la aventura. Me aseguraré de reclamar la pensión alimenticia tanto de mi esposo como de su amante, así que prepárense. Con una sonrisa irónica en mi rostro, me puse los zapatos lentamente y salí de la casa. Habiendo atrapado a mi esposo en el acto de la aventura, pude finalizar el divorcio en términos casi exactamente como los quería. Me aseguré de que tanto mi esposo como su amante pagaran la pensión alimenticia y me otorgaron la custodia. Aunque pensé que la custodia podría ser difícil, la razón del divorcio, siendo la infidelidad y el respeto por los deseos de mi hijo me permitieron obtener la custodia de él. El abogado preparó los documentos necesarios para el divorcio y aunque podría haberle pedido al abogado que los presentara, quería presentarlos yo misma como una forma de cierre. Después de recibir los documentos del abogado, los presenté de inmediato. Sentí una satisfacción como si hubiera dado el golpe final a mi esposo, lo que me hizo sentir un poco mejor. Después del divorcio, parece que mi esposo rompió con su amante. No había manera de que pudiera quedarme con alguien que causó tales manchas en mi vida. El grito desnudo de la pensión alimenticia por la infidelidad y la explosión de enojo de la amante el día que enfrenté a mi esposo estaban probablemente llenos de todas las respuestas que siguieron. Mi exesposo terminó solo, habiendo perdido tanto a mí como a su amado hijo. Esta experiencia debió haberle hecho darse cuenta de que tener una aventura es malo, ya sea como perpetrador o víctima. Mi hijo y yo nos mudamos y ahora vivimos en un apartamento. Mi horario de trabajo es irregular, lo que causó cierta ansiedad acerca de vivir con mi hijo, pero él está a punto de empezar la secundaria y entiende que necesitamos vivir juntos a partir de ahora. Como resultado, ha comenzado a ayudar con la cocina sencilla, la limpieza y la lavandería. Es mucho más maduro de lo que pensaba y ahora parece un pequeño esposo. Hubo un periodo en el que me preocupaba por su estado mental debido al shock de haber presenciado la infidelidad de su padre. Sin embargo, después del divorcio y la separación de su padre, rápidamente volvió a ser su yo alegre habitual. También parecía entender que yo estaba tratando de mantenerlo lo más alejado posible de su padre en la casa. Saber que yo estaba de su lado lo ayudó a mantener su bienestar mental. La maestra de aula sugirió que hablara con el consejero escolar, pero él dijo que no lo necesitaba. Yo también pienso que no lo necesita ahora, juzgando por cómo está. Continuaré apoyándolo como madre para asegurarme de que su sonrisa nunca se desvanezca. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.